En el cálido verano de 2018, Elena Morales, de 65 años, vivía en un modesto piso en el barrio de El Carmen, Valencia, con vistas a las Torres de Serranos. El aroma de los naranjos que perfumaban las calles y el eco de las fallas resonando en los patios vecinales llenaban el aire, mezclándose con el crujir de las paellas recién cocinadas y el tintineo de los vasos de horchata en las terrazas. Elena, empleada administrativa durante 40 años en una empresa de exportación de cítricos, había dedicado su vida a su matrimonio con Antonio López, un contable de 68 años, y a criar a su hijo Javier, ahora de 38 años. Juntos, habían construido una vida de frugalidad, sin lujos pero con confianza mutua. Elena, con su delantal manchado de azafrán y su cabello corto por practicidad, había sacrificado sus sueños de viajar para mantener el hogar, mientras Antonio manejaba las finanzas familiares con una meticulosidad que ella siempre admiró. Su piso, decorado con azulejos valencianos y fotos de Javier en las fallas, era un testimonio de su esfuerzo, pero también de su austeridad impuesta por Antonio. La vida de Elena era una rutina de sacrificio silencioso. Cada mañana, se levantaba al alba para preparar el desayuno de su nieto Marcos, de 7 años, hijo de Javier y su esposa Lucía, quienes vivían cerca en Ruzafa. Luego, cocinaba paella valenciana, limpiaba la casa y cuidaba las finanzas del hogar, confiando en que Antonio había ahorrado su salario de 8.000 euros mensuales y su pensión conjunta para un retiro cómodo. Elena, con paciencia de hierro, aceptaba las advertencias de Antonio sobre la necesidad de ser frugales. Elena, debemos ahorrar para el futuro, decía, revisando cada recibo de la compra. Ella, creyendo en su compromiso, renunciaba a pequeños lujos, como un vestido nuevo o una cena en el puerto. Es por nuestra jubilación, se repetía, planchando las camisas de Antonio con esmero. Pero en su corazón, anhelaba los días en que, joven empleada, soñaba con recorrer las costas de Alicante con él. En 2020, tras jubilarse, Elena sintió una ligereza que no había conocido en décadas. El día que dejó la empresa, caminó a casa tarareando, su tarjeta bancaria en la mano, lista para revisar los ahorros que creía haber acumulado para planear un retiro tranquilo. Imaginaba un viaje a la Costa Blanca o una escapada a Menorca. Pero al ver el saldo en la pantalla del cajero, su mundo se detuvo, solo 5.000 euros. El shock la dejó sin aliento, como si el aire hubiera abandonado la Plaza de la Virgen. Pensando que era un error, corrió al banco, donde la empleada, con voz amable, le entregó un historial de transacciones de los últimos 5 años. Cada mes, sin falta, se habían retirado 3.000 euros de su cuenta conjunta. Elena, con manos temblorosas, sintió un dolor agudo en el pecho. Sus 8.000 euros mensuales, sumados a la pensión de Antonio, debían haber acumulado 1 millón, pero la verdad era devastadora. En 5 años, 180.000 euros habían desaparecido. El drama alcanzó su punto álgido cuando Elena, con lágrimas cayendo como perlas rotas, revisó el viejo libro de cuentas de Antonio en su estudio. Siempre había admirado su meticulosidad, pero ahora cada página era una puñalada. Durante 30 años, desde 1990, Antonio había transferido dinero, primero 500 euros, luego 3.000 euros mensuales, sin interrupción. Junto a la última transacción, una nota manuscrita, gastos de vida para Carmen y sus hijos. Elena, con el corazón destrozado, reconoció el nombre, Carmen Ruiz, la mujer de la que Antonio estuvo enamorado en su juventud, una vecina del barrio que quedó embarazada sin padre visible. Elena había creído que era un amor pasajero, pero ahora veía la verdad. Antonio había usado sus ahorros, más de 1 millón de euros, para financiar la vida de Carmen y sus hijos. La traición, confirmada por las notas de Antonio, era un incendio que consumía su alma. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, Clara lo enfrentó, el libro de cuentas en la mano. Esto es nuestro futuro, Antonio, mi dinero para tu amante. La expresión de shock de Antonio marcó el inicio de una tormenta que derrumbaría su matrimonio. El comedor del piso en el barrio de El Carmen, Valencia, era un escenario de traición donde el eco de las fallas desde las calles adoquinadas se mezclaba con la tensión que pesaba como un manto de plomo. Elena Morales, de 65 años, estaba de pie frente a la mesa, con las manos temblando de furia y dolor tras descubrir que su cuenta bancaria, que esperaba llena tras 40 años de trabajo, tenía solo 5.000 euros.
El libro de cuentas de su esposo, Antonio López, revelaba la verdad devastadora. Durante 30 años, había transferido más de 1 millón de euros a Carmen Ruiz, su amante de juventud, bajo la excusa de gastos de vida para Carmen y sus hijos. Elena, con su delantal manchado de azafrán y los ojos enrojecidos por lágrimas derramadas en silencio, sostenía el libro como una prueba de su vida destrozada. Las anotaciones meticulosas de Antonio, que ella una vez admiró, eran ahora un diario de engaño, desde 500 euros mensuales en 1990 hasta 3.000 euros en 2020, sin interrupción. Su sacrificio, las noches equilibrando el presupuesto familiar. Las paellas cocinadas con austeridad, los sueños de viajar postergados, se desvanecía ante la indiferencia de Antonio, un contable de 68 años que había mentido con cada recibo revisado. La traición, confirmada por la nota sobre Carmen, era un incendio que consumía su alma. El drama estalló esa misma noche, cuando Antonio, ajeno al torbellino interno de Elena, entró al comedor tras trabajar en su estudio. «Elena, ¿por qué? ¿No hay cena?» «¿Qué hacías?», dijo, con su habitual tono autoritario, ajustándose las gafas. Elena, con una calma glacial que enmascaraba su furia, respondió: «Si no cocino, nunca se te ocurre hacerlo». Antonio, sorprendido, frunció el ceño. «¿Qué te pasa? ¿Javier te molestó? Vamos a comer fuera». Luego, casualmente, añadió: «Por cierto, mañana revisaré las cuentas. Hay que ahorrar más». Elena, con el corazón latiendo como un tambor de las fallas, arrojó el libro de cuentas sobre la mesa, las páginas esparciéndose como hojas secas. «¿Esto es ahorrar, Antonio?», preguntó, su voz temblorosa pero afilada. «1 millón para Carmen y sus hijos». La sala quedó en silencio, roto solo por el tic-tac de un reloj valenciano. Antonio, con el rostro palideciendo, intentó recoger el libro, balbuceando: «Elena, revisaste mis cosas, ¿en qué te has convertido?». Su tono defensivo avivó la furia de Elena, que replicó: «¿En qué me he convertido? Tú me convertiste en esto. 40 años de matrimonio, sacrificándome. Mientras tú dabas mi dinero a tu amante. ¿Cómo pudiste?». La confrontación se intensificó cuando Antonio, atrapado, intentó justificar: «Carmen tuvo una vida dura, Elena. Quedó embarazada, sola, con un hijo enfermo. Solo la ayudé. No es amor, es caridad». Elena, con una risa fría, lo interrumpió. «¿Caridad? ¿Con mi dinero?». «1 millón, Antonio, mientras me pedías ahorrar hasta el último céntimo. No compré ni un vestido nuevo en décadas». Marcos, el nieto de 7 años, que había quedado con ellos tras una visita, entró al comedor, asustado. «Abuela, ¿por qué gritas?». La inocencia de su pregunta fue un puñal para Elena, que, suavizando su tono, lo abrazó. «No es contigo, pequeño». Pero Antonio, aprovechando la interrupción, alzó la voz: «Elena, no hagas un escándalo delante del niño. Estás siendo irracional». La tensión alcanzó su clímax cuando Elena, con los ojos encendidos, respondió: «¿Irracional? Trabajé 40 años, cuidé de Javier, de Marcos, de ti, mientras tú financiabas otra familia. Quiero el divorcio». Antonio, atónito, gritó: «¿Divorcio? Jamás. Es nuestro dinero, Elena. No tienes derecho a exigir nada». La furia de Elena se transformó en una determinación implacable. Esa noche, mientras Antonio se encerraba en su estudio, Elena revisó más documentos, descubriendo que Antonio había usado su salario de 8.000 euros mensuales y parte de su pensión conjunta para los pagos a Carmen, disfrazados como gastos familiares. Furiosa, contactó a su amiga Rosa, una abogada jubilada en Alicante. «Rosa, quiero el divorcio y recuperar mi dinero», dijo Elena. Rosa, sorprendida, organizó la apertura de una cuenta nueva, donde Elena transfirió los 5.000 euros restantes. Y su pensión de 2.000 euros mensuales, cortando el acceso de Antonio. Con 3.000 euros, Elena compró un billete a Alicante, donde Rosa le ofreció quedarse en su casa. En un movimiento maestro, invitó a Lucía, una amiga viuda que vivía en Valencia, a unirse a ella, ofreciéndole un respiro de su soledad. Antes de partir, Elena dejó una nota en la mesa del comedor, escrita con tinta negra: «Disfruta tu vida con Carmen. Yo elijo la mía». Empacó lo esencial: su recetario con recetas de paella y horchata, un álbum de fotos de Javier y Marcos, un collar de nácar que su madre le regaló, y una flor seca de naranjo, recuerdo de su juventud. Bloqueó el número de Antonio y tomó un tren a Alicante con Lucía. El trayecto fue un borrón de luces urbanas y reflejos en la ventana. Al llegar
A la casa de Rosa en Alicante, Elena abrió las ventanas, dejando que la brisa marina llenara el espacio. El castillo de Santa Bárbara, iluminado en la distancia, parecía susurrarle una promesa de libertad. Elena, con un vaso de horchata en la mano, miró a Lucía y sintió que respiraba por primera vez en años. Pero las anotaciones del libro, las palabras de Antonio y el llanto de Marcos seguían quemándole el alma. La traición era un peso que aún no podía soltar. Mientras las campanas de la concatedral de San Nicolás resonaban, Elena juró no volver a ser víctima. Su venganza, silenciosa pero devastadora, apenas comenzaba. El sol de Alicante se alzaba sobre la playa del Postiguet, bañando la casa de Rosa, donde Elena Morales se había refugiado, en una luz dorada que se filtraba por las persianas de madera. En 2021, a sus 66 años, Elena había transformado aquel refugio temporal en un hogar vibrante, un santuario donde las heridas de la traición de su esposo Antonio López comenzaban a sanar. Las paredes, antes desnudas, ahora lucían bordados creados por Elena, diseños de naranjos en flor, las torres de serranos bajo un cielo estrellado, y falleras danzando en las fallas. En el balcón, macetas de geranios rojos, romero y lavanda perfumaban el aire, mientras una bicicleta blanca apoyada en la esquina evocaba sus paseos matutinos por el paseo de la explanada, donde las olas del Mediterráneo resonaban como un canto de libertad. Elena, vestida con un sencillo vestido de lino blanco y pendientes de nácar comprados en un mercado artesanal, desayunaba café con leche y fartons crujientes en una mesa de madera restaurada por ella misma. Por primera vez en 40 años, despertaba sin el peso de las mentiras de Antonio, las demandas de Javier o la austeridad impuesta en Valencia. Su vida, tras décadas de sacrificio como empleada administrativa, era suya, y el drama de su traición, el libro de cuentas con transferencias a Carmen, las acusaciones de irracionalidad, el llanto de Marcos, se convertía en un eco lejano. Los primeros meses en Alicante fueron un torbellino de emociones. Por las noches, el dolor de la traición regresaba como una solea melancólica, las anotaciones de Antonio enviando 1 millón de euros a Carmen, sus justificaciones de caridad. Las palabras defensivas de «es nuestro dinero». Las imágenes de 30 años de engaño, financiados con su salario de 8.000 euros mensuales, hacían que Elena despertara con lágrimas que mojaban la almohada. En esos momentos, se levantaba, abría las ventanas y miraba el castillo de Santa Bárbara, dejando que la brisa marina secara su rostro. Pero durante el día, se obligaba a moverse, a construir un futuro libre de las cadenas del pasado. Se inscribió en un taller de bordado en el Centro Cultural de Alicante, un edificio antiguo con vistas al puerto. Allí, bajo la guía de una artesana local, aprendió a bordar con motivos valencianos que reflejaban su alma herida pero resiliente. Cada puntada era una catarsis, los naranjos simbolizaban su esperanza, las torres de serranos su fuerza, las falleras su espíritu indomable. Sus manos, ásperas por años de cocinar y limpiar, encontraron un nuevo propósito, transformando hilos en arte. En el taller, Elena fortaleció su amistad con Rosa, una abogada jubilada de 70 años con el cabello gris y una risa que llenaba la sala, y con Lucía, una viuda de 64 años que la acompañó desde Valencia. Rosa, que había enfrentado su propio divorcio, compartía con Elena el peso de la resiliencia. Nosotras, las mujeres, siempre cargamos demasiado, le dijo una tarde, mientras compartían un vaso de horchata en una terraza frente a la playa de San Juan. Pero ahora, Elena, es nuestro turno de brillar. Su amistad se convirtió en un ancla, un refugio donde Elena podía confesar sus miedos sin ser juzgada. Juntas, paseaban por el barrio de Santa Cruz, deteniéndose en tabernas para probar fideuá o sentándose en la plaza del mar a escuchar músicos callejeros. Lucía, con su humor cálido, le enseñó a Elena a reír de nuevo, a encontrar alegría en los detalles, el crujir de un fartón recién horneado, el brillo de un hilo de seda bajo el sol, el aroma de un café al amanecer. Elena comenzó a vivir para sí misma, rompiendo las cadenas de una vida dedicada a los demás. Gastó sus ahorros personales, ahora seguros en una cuenta nueva con 5.000 euros y su pensión de 2.000 euros mensuales, en pequeños lujos que antes consideraba impensables, un vestido de lino azul comprado en una boutique de la calle Mayor, pendientes de nácar hechos por un artesano local, una cámara para capturar los atardeceres en la playa del Postiguet. Se unió a un grupo de senderismo, recorriendo los senderos del Parque Natural del Montgó, donde el viento fresco le despeinaba el cabello, y las playas de Javea, donde probó arroz a banda que le recordaban su juventud en Valencia. Cada paso
En aquellos senderos la alejaba de la Elena que había sido, la empleada agotada que equilibraba cuentas, la esposa que cocinaba paellas frugales, la madre que cargaba sola con Javier. En una excursión a Elche, mientras admiraba el palmeral, bajo un cielo azul, sintió una alegría que no recordaba desde sus días soñando con Antonio, un amor que resultó ser una mentira. Ahora, sin él, esa alegría era pura, sin condiciones, solo suya. Elena también retomó su pasión por la cocina, pero esta vez para sí misma. Preparaba paella valenciana y horchata para compartir con Rosa y Lucía, y vendía buñuelos en el mercado semanal de Alicante, cerca del mercado central. Sus dulces, llenos de sabores valencianos, atraían a turistas y locales, que alababan su toque mágico. Los ingresos, aunque modestos, le dieron una independencia que reforzaba su autoestima. Con Rosa, organizó talleres de bordado para mujeres mayores en el centro cultural, enseñándoles a crear naranjos y falleras. En una sesión, una anciana de 80 años le regaló un bordado torpe pero sincero, un naranjo bajo un sol brillante. «Es para ti, Elena, porque haces que nuestras manos canten», dijo. Elena, con los ojos húmedos, lo colgó en su balcón, junto a los geranios, como un recordatorio de que su trabajo, por fin, era visto y valorado, mientras Elena florecía. En Alicante, la vida de Antonio en Valencia se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Sin los ahorros conjuntos, que Elena había protegido, y con su pensión redirigida, Antonio no podía mantener los pagos a Carmen, su amante de 30 años. Su reputación como contable comenzó a tambalearse cuando clientes cuestionaron sus finanzas. Tras rumores iniciados por Rosa, Javier, de 39 años, enfrentado a la presión de su trabajo como ingeniero, peleaba constantemente con su esposa Lucía por el cuidado de Marcos, ahora de 8 años. Las discusiones resonaban en su piso alquilado en Ruzafa, donde se habían mudado tras perder el apoyo financiero de Elena. «Si no hubieras defendido a papá, mamá no se habría ido», gritaba Lucía, arrojando un plato contra la pared. Javier, con la cara enrojecida, respondía: «Tú también la ignoraste. ¿Qué esperabas, que nos mantuviera después de tu drama?». Marcos, confundido por las peleas, se encerraba en su habitación, dibujando para escapar del caos. La situación alcanzó su punto crítico una noche de otoño, cuando Carmen, frustrada por la falta de fondos de Antonio, lo confrontó en Valencia. «¿No puedes pagarme este año, y nuestro acuerdo?», exigió, según un mensaje que Elena recibió de Rosa. Antonio, atrapado, intentó justificar: «Elena se llevó todo. No tengo nada». Carmen, con una risa fría, lo abandonó, mudándose con sus hijos a un piso más barato en Benimaclet. Sin el apoyo de Carmen y con su estabilidad financiera en declive, Antonio cayó en una depresión, incapaz de mantener su fachada de contable respetado. Javier y Lucía, enfrentados a deudas acumuladas, perdieron su piso en un embargo, mudándose a un hostal barato en las afueras de Patraix. Marcos, devastado, dejó de dibujar, pasando horas mirando fotos de Elena en su teléfono, donde imágenes de las fallas ahora le parecían un sueño lejano. Javier intentó contactar a Elena, enviando mensajes desesperados a través de vecinos de El Carmen, clientes del mercado de Ruzafa, incluso la horchatería donde Elena compraba. Pero Elena había cortado todos los puentes, su número bloqueado, su presencia borrada. En una confesión a un colega en un bar de la Plaza del Cedro, Javier, con la voz rota por el vino y el arrepentimiento, admitió: «Mamá era nuestro pilar. Y no lo vi. La acusé de egoísta, y ahora no tenemos nada». El colega, incómodo, cambió de tema, pero las palabras de Javier quedaron flotando, un eco de su propia ruina, mientras, en Alicante, Elena bailaba sevillanas en una fiesta local. En la Plaza del Mar, riendo con Rosa y Lucía bajo las luces que colgaban entre los árboles. Vestida con un vestido de lino azul y un mantón bordado que ella misma había creado, Elena giraba al ritmo de la guitarra, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies. Rosa, alzando un vaso de mistela, brindó: «Por nosotras, que sabemos renacer de las cenizas». Elena sonrió, pero en el fondo, una pequeña parte de ella se preguntaba si Javier y Marcos alguna vez entenderían el dolor que le habían causado. Mientras los cantaores entonaban una bulería, decidió que no importaba. Su vida, ahora, era un bordado en construcción, y ella tenía todos los hilos para tejerlo a su manera. La lluvia caía en suaves cortinas sobre Alicante, golpeando las ventanas de la casa de Rosa en la playa del Postiguet, hogar temporal de Elena Morales.
En una tarde gris de noviembre de 2022, Elena, de 67 años, trabajaba en su taller de bordado, tejiendo un mantón con un diseño de naranjos en flor bajo un cielo estrellado. La luz tenue de una lámpara iluminaba su rostro, surcado por años de sacrificio pero ahora suavizado por una calma ganada con esfuerzo. El aroma de romero del balcón y el rumor del mar llenaban el aire. El timbre sonó, rompiendo el silencio. Y Elena, limpiándose las manos en un delantal salpicado de hilos, se acercó a la puerta con cautela. A través de la mirilla, vio a Javier, su hijo de 40 años, empapado bajo la lluvia, con una mochila raída y los ojos hundidos por el cansancio. Junto a él estaban Lucía, su esposa, con un abrigo gastado y una mirada avergonzada, y Marcos, su nieto de 9 años, con una sudadera descolorida y ojos llorosos que contrastaban con su grito de 2020. «Abuela, ¿por qué gritas?» Elena abrió la puerta, pero no los invitó a pasar de inmediato. Los miró, su corazón dividido entre el amor maternal que aún latía y el dolor de la traición, la indiferencia de Javier ante las mentiras de Antonio, el silencio de Lucía, el llanto de Marcos atrapado en el drama. «¿Qué queréis?», preguntó, su voz firme pero cargada de un dolor que aún quemaba, sus manos recordando las noches cocinando para Javier. Javier, con la cabeza baja, dio un paso adelante, temblando bajo su chaqueta mojada. «Mamá, fui un egoísta. Me equivoqué. Ignoré tu dolor», defendía papá. «Perdimos todo, la casa, mi trabajo, nuestra estabilidad. Por favor, déjame quedarme. Quiero arreglar lo que hice», dijo, su voz quebrándose, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Lucía». Con los ojos húmedos, añadió, «Elena, fui ciega. No te apoyé, pensé que exagerabas. Perdónanos. No merecemos tu ayuda, pero te necesitamos». Marcos, con una voz suave pero firme, dijo, «Abuela, te extraño. Lo siento por no entender». Elena los observó, buscando en el rostro de Javier al niño que prometía comprarle el mundo, pero también veía al hombre que no la defendió. En Valencia. Lucía, con su arrepentimiento titubeante, era un eco de la indiferencia que avivó su soledad. Marcos, con su sinceridad infantil, era un puente frágil, un recordatorio del nieto que le pedía buñuelos. Recordó las noches equilibrando cuentas para Javier, las tardes preparando paella para la familia, las mañanas cuidando a Marcos. Pero el dolor seguía allí, un peso que no podía ignorar. «Entrad», dijo finalmente, señalando el sofá del comedor, donde un mantón a medio bordar descansaba sobre una mesa. «Pero dejad una cosa clara, no soy vuestra criada. Si queréis quedaros, tendréis que ganaros mi confianza. Esto no es Valencia, y yo no soy la misma, Javier, Lucía». Y Marcos entraron, dejando charcos en el suelo de terracota que Elena había decorado con alfombras tejidas. Ella les dio toallas blancas bordadas con motivos de las torres de Serranos, un trabajo suyo, y preparó café con leche en una cafetera italiana, más por hábito que por afecto. Sentados en el comedor, con el rumor de la lluvia de fondo, Javier rompió el silencio, su voz temblorosa. «Mamá, no sabía cuánto daño te hice. Estaba ciego, pensando que papá solo ayudaba a Carmen. Te di la espalda cuando más te necesitaba. Perdimos la casa en un embargo, mi empleo, todo. Lucía y yo peleamos a diario, y Marcos sufre». Hizo una pausa, buscando las palabras, mientras Lucía y Marcos lo miraban con apoyo. «Encontré tus cartas, mamá, las que me escribías cuando era niño, prometiendo que todo estaría bien. Las guardé, pero nunca te lo dije. Tú eras mi hogar, y te traicioné». Lucía, con lágrimas, añadió, «Elena, fui cruel. No vi tu dolor, pensé que era un drama pasajero. Quiero ser mejor». Marcos, con un dibujo arrugado en la mano, dijo, «Abuela, hice esto para ti. Es un naranjo. Perdóname». Elena escuchó, impasible, sirviendo el café en tazas de cerámica compradas en Alicante. Sus palabras eran sinceras, pero no borraban el dolor. «¿Y qué esperáis ahora?», preguntó, con una voz que cortaba como vidrio. «¿Qué os abra los brazos como si nada? Trabajé 40 años para ti, Javier, mientras tu padre daba mi dinero a Carmen. Lucía, ignoraste mi sufrimiento. Y tú, Marcos, eres un ángel, pero no puedes cargar con los errores de tus padres. ¿Por qué merecéis mi ayuda?». Javier se cubrió el rostro con las manos, sollozando. «No merezco nada, mamá. Fui un egoísta. Pero quiero ser el hijo que nunca fui. Por Marcos, por ti, por mí». Lucía, con una voz quebrada, dijo, «Elena, no tengo excusas.
Fui ciega. Quiero aprender de ti, ser una madre que Marcos respete. Marcos, con lágrimas, añadió, abuela, fui malo. Mamá y papá estaban enfadados, pero yo te quería. Elena los miró, buscando en los ojos de Javier un atisbo de honestidad, en los de Lucía una garantía de cambio, en los de Marcos la inocencia que aún podía salvarse. Recordó a Javier niño, con las manos pegajosas de horchata, pidiéndole cuentos de las fallas, pero también su silencio en Valencia, su no dramatices. La presencia de Marcos, con su dibujo y su deseo de conectar, era un puente frágil pero real. El drama alcanzó un punto crítico cuando Javier, incapaz de contenerse, se arrodilló frente a Elena, suplicando, mamá, por favor. No tenemos nada. Marcos no merece esto. Lucía, siguiendo su ejemplo, también se arrodilló, llorando, Elena, no merezco tu perdón, pero déjame intentarlo. Marcos, imitando a sus padres, se arrodilló, sollozando, abuela, no me dejes. Elena, con el corazón temblando, sintió el peso de 40 años de sacrificio chocar contra su furia. Levantaos, ordenó, su voz quebrada. No quiero vuestras súplicas. Podéis quedaros en el cuarto de invitados, pero trabajaréis. No pagaré vuestras deudas ni vuestros caprichos. Si volvéis a fallarme, no habrá otra puerta. Y tú, Marcos, eres bienvenido, pero no cargues con los errores de tus padres. Los días siguientes fueron tensos, una danza delicada de intenciones y desconfianza. Javier, consciente de la fragilidad de su segunda oportunidad, se volcó en el taller de bordado de Elena, un espacio lleno de hilos brillantes y el olor a cera. Al principio, sus tareas eran humildes, cortar telas, enhebrar agujas, limpiar mesas. Pero con el tiempo, pidió aprender, observando cómo Elena bordaba naranjos con precisión. Sus primeras piezas eran torpes, con puntadas desiguales y colores desparejos, pero Elena notó su esfuerzo, aunque no lo alabó. Una tarde, Javier creó un mantón con un motivo de la Catedral de Valencia, con hilos verdes y dorados que captaban la luz. Elena, sorprendida, murmuró, está decente, y lo colgó en una esquina del taller, un gesto pequeño pero significativo. Lucía, que había conseguido un trabajo como camarera, traía recetas de arroz a banda y buñuelos, intentando recrear los platos de Elena. Marcos, que visitaba después de la escuela, traía dibujos de naranjos y falleras, dejando notas con frases como, abuela, te quiero. Una vez, bordó un naranjo con rosa, siguiendo la guía de Elena, y ella, al verlo, dijo, no está mal, con una media sonrisa que Marcos atesoró. Elena, mientras tanto, luchaba con su corazón, dividido entre el deseo de protegerse y el amor maternal que nunca se apagaba. En sus paseos con Rosa por el barrio de Santa Cruz, compartía su conflicto bajo el rumor del mar. Quiero creer en Javier, pero me duele demasiado, confesó una tarde, con las calles empedradas crujiendo bajo sus pies. No me defendió, Rosa, y Lucía fue su cómplice. Marcos es un ángel, pero no puedo olvidar. ¿Cómo supero eso? Rosa, con su sabiduría curtida, respondió, no tienes que superarlo, Elena. Llévalo contigo, pero no dejes que te teja. Javier no es el hombre que te hirió, ni Lucía la mujer que será mañana. Marcos es un niño, y tú eres su mundo. Dales espacio para crecer, pero protégeme. Esas palabras la guiaron. Elena seguía bordando mantones, sus piezas ahora vendidas en Alicante, Valencia y Málaga, desde el Mercado Central hasta el Soho. Organizó un viaje con Rosa y Lucía a Benidorm, donde admiraron las calas y comieron fideuà, sintiendo una paz que no había conocido en años. Su vida, rica y plena, no dependía de Javier, Lucía ni Marcos, pero sus esfuerzos comenzaban a ablandarla. Una mañana, Elena encontró un mantón en su mesa de trabajo, la Alhambra. Bajo un cielo de farolillos, con hilos dorados que brillaban como luciérnagas. Junto a él, una nota de Javier, gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Al lado, Lucía había dejado una receta de paella escrita a mano, con una dedicatoria, Elena, gracias por enseñarme. Marcos había dibujado una fallera con un mantón, con las palabras, para mi abuela, la mejor. Elena tocó el mantón, sintiendo un nudo en la garganta. No dijo nada, pero lo colgó en su balcón, junto a los geranios, donde el sol lo hacía resplandecer. Esa noche, preparó una cena de arroz al forn y buñuelos para los 4, sirviéndola en platos de cerámica comprados en Alicante. Mientras comían, bajo la luz de una vela, Elena rompió el silencio, no sé si podré confiar en vosotros como antes. Pero si seguís así,
tal vez podamos tejer algo nuevo. Javier, Lucía y Marcos asintieron, con lágrimas contenidas, sabiendo que era un comienzo, frágil pero real, en un Alicante que, para Elena, era más que un refugio, era su renacimiento. La primavera de 2023 envolvió Alicante en un resplandor dorado, con el aroma de azahar flotando en las calles empedradas del barrio de Santa Cruz y el susurro del Mediterráneo resonando como una melodía eterna. Elena Morales, de 68 años, celebraba la feria de hogueras en una finca rústica frente a la playa del Postiguet, rodeada de un círculo de almas que había acogido en su nueva vida. Bajo un toldo adornado con farolillos de colores, la mesa rebosaba de sabores valencianos y alicantinos que Elena había preparado con amor, pero esta vez no como víctima, sino como anfitriona radiante: paella valenciana humeante, fideuà con alioli, gazpacho fresco con vinagre de Jerez, arroz a banda cremoso, ensalada valenciana con naranjas, buñuelos crujientes y una tarta de almendra con miel de la Sierra de Aitana. Los platos, servidos en cerámicas compradas en el mercado central, eran un testimonio de su renacimiento. Alrededor de la mesa, Rosa, su amiga inseparable, reía con artesanos del taller de bordado, mientras Javier, de 41 años, Lucía, su esposa, y Marcos, de 10 años, servían horchata y mistela con una atención que Elena nunca había visto en ellos. Vestida con un vestido de lino azul bordado con motivos de las Torres de Serranos y un mantón que ella misma había tejido, Elena observaba la escena con una paz profunda, aunque marcada por cicatrices que nunca desaparecerían. Su vida era un mantón completo, tejido con hilos de dolor, furia y esperanza, y ahora, bajo el sol alicantino, brillaba con una belleza que era enteramente suya. Los últimos años habían transformado a todos. Javier había dejado atrás al hombre que ignoró el dolor de su madre por las mentiras de su padre, Antonio. Tras llegar a Alicante en 2022, trabajó incansablemente para ganarse la confianza de Elena, empezando con tareas humildes en su taller de bordado: cortar telas, enhebrar agujas, limpiar mesas. Con el tiempo, su dedicación dio frutos, creando mantones propios como uno de la Catedral de Valencia que Elena exhibía en su balcón. Ahora, en 2023, Javier gestionaba una tienda de artesanía en Alicante, vendiendo mantones y cerámicas con diseños de naranjos y falleras en mercados del Paseo de la Explanada y el barrio de Santa Cruz. También impartía talleres gratuitos para jóvenes en riesgo de exclusión, enseñándoles bordado como forma de empoderamiento, un eco de su propia redención. Lucía, de 38 años, había abandonado su indiferencia tras la crisis familiar y abrió una cafetería en Alicante, un espacio acogedor donde ofrecía horchata y fartons. Su reconciliación con Javier, sellada en una ceremonia íntima en la Plaza del Mar, fue un testimonio de su compromiso mutuo y con Elena. Marcos, ahora un niño creativo de 10 años, había superado la confusión de los años en Valencia, dedicándose al dibujo y creando ilustraciones de naranjos y hogueras que vendía en ferias locales. Vivían en un piso alquilado en el centro de Alicante, pero visitaban a Elena cada fin de semana, trayendo flores de azahar, paella casera de su receta, o botellas de vino de Villena que compartían en el balcón, mirando el mar. No buscaban favores, solo tiempo con ella, un tiempo que ahora daban con la misma generosidad que Elena les había enseñado. Elena, por su parte, había florecido en una mujer que apenas reconocía. Su taller de bordado, ubicado en una callejuela cerca de la concatedral de San Nicolás, era un faro de creatividad. Sus mantones, con diseños de naranjos, las fallas y bulerías, se vendían en Alicante, Valencia, Málaga y Cádiz, desde el mercado de abastos hasta la judería. Elena organizaba talleres para mujeres mayores, enseñándoles a bordar con paciencia, un reflejo de la resiliencia que aprendió tras la traición de Antonio en 2020. Con Rosa y Lucía, viajó a Málaga, donde bailaron sevillanas en la feria de agosto y comieron espetos en la playa de la Malagueta, riendo bajo el sol andaluz. También visitaron la Sierra de Aitana, paseando por senderos de pinos y comprando mantas tejidas que Elena usaba en su balcón. Gastaba su dinero en sí misma, en vestidos de lino, pendientes de nácar, botellas de mistela para las noches en la plaza de Gabriel Miró, donde escribía en un cuaderno sus pensamientos, desde recuerdos de Javier niño hasta sueños de futuros viajes. Su vida, rica y plena, no dependía de nadie, pero la presencia de Javier, Lucía, Marcos y Lucía añadía un matiz nuevo, un equilibrio frágil pero genuino, donde todos daban y recibían. Sin embargo, el pasado no se borraba. En las noches
Tranquilas, Elena recordaba las transferencias de Antonio a Carmen, el silencio de Javier en Valencia, la indiferencia de Lucía. El dolor, aunque más suave, seguía allí, como una puntada floja en un mantón. En sus charlas con Rosa en la playa de San Juan, Elena confesaba: quiero querer a Javier como antes, pero no sé si puedo. No me defendió, Rosa, y Lucía fue su cómplice. Marcos es un ángel, pero no puedo olvidar. ¿Cómo supero eso? Rosa, con su sabiduría curtida, respondía: no tienes que superarlo, Elena. Llévalo contigo, pero no dejes que te cosa. Javier no es el hombre que te hirió, ni Lucía la mujer que será mañana. Marcos es un niño, y tú eres su mundo. Dale espacio para crecer, pero protégeme. Ese consejo la guió. Elena no ofrecía abrazos efusivos, pero sus gestos hablaban: un «está bonito», tras un mantón de Javier, una ración extra de arroz a banda para Lucía, un cuento de las hogueras para Marcos. En el taller, trabajaban juntos, Javier bordando naranjos, Lucía ayudando con las ventas, y Marcos dibujando falleras para los mantones, mientras Elena creaba bulerías que parecían susurrar su historia. El drama alcanzó un nuevo pico en la Feria de Hogueras de 2023, cuando Javier se acercó con un regalo envuelto en papel artesanal, un mantón que había bordado en secreto, la giralda bajo un cielo de farolillos, con hilos rojos y dorados que captaban la luz de las velas. «Party, mamá. Por darnos otra oportunidad, por enseñarme a ser mejor», dijo, con los ojos húmedos. Lucía, alzando un vaso de horchata, brindó: «por Elena, que nos enseñó a renacer, a tejer desde las cenizas». Marcos, con un dibujo de una hoguera en la mano, añadió: «abuela, este es para ti. Quiero ser como tú». Los invitados, artesanos, vecinos, Rosa, Lucía, aplaudieron, pero el momento se tornó tenso cuando Rosa, en voz baja, mencionó un rumor de Valencia. Javier había preguntado a un vecino si Elena reconsideraría el divorcio con Antonio. Javier, pálido, se defendió: «mamá, no quería presionarte. Solo quería saber si estabas en paz». Lucía, avergonzada, añadió: «Elena, fue un error. No queremos que vuelvas con él, solo que estés libre». Marcos, confundido, susurró: «abuela, ¿estás enfadada?» Elena, con el corazón apretado, respondió: «no contigo, pequeño. Pero vuestros padres deben entender que la confianza no se pide, se teje con hechos». Javier, sollozando, dijo: «mamá, lo siento. No volverá a pasar». Elena, tras un silencio pesado, asintió: «entonces demostradlo. No con palabras, con acciones». El incidente dejó una sombra, pero también un desafío. Javier y Lucía debían probar su cambio. Lucía, que había regresado a Valencia para cuidar de su madre enferma, continuó siendo un pilar para Elena. Envió fotos de las fallas y visitó Alicante, aprendiendo a bordar con Elena, creando un mantón que regaló con una nota: «gracias por ser mi hermana». Una tarde, Javier dijo: «mamá, gracias por no rendirte conmigo. Quiero ser el hijo que mereces». Elena sonrió, dejando una bandeja de buñuelos en su mesa, con una nota: «sigue tejiendo». En octubre de 2023, Elena organizó una exposición de bordado en la plaza de Gabriel Miró, atrayendo a multitudes. Javier presentó un mantón propio. Lucía ofreció pasteles de su cafetería, y Marcos dibujó hogueras para la exposición. Bajo el sol alicantino, Elena miró a su hijo, a Lucía, a su nieto, ahora una familia que la veía de verdad. No eran la familia de antes, pero eran algo mejor, una familia que había aprendido a dar y recibir, a tejer desde las cenizas. Mientras las campanas de San Nicolás resonaban, Elena supo que, aunque las cicatrices permanecían, su vida era suya, completa por ella misma, un mantón que brillaba bajo el cielo de Alicante. En octubre de 2024, Alicante resplandecía bajo un cielo azul profundo, con el aroma de castañas asadas flotando en las calles del barrio de Santa Cruz y el murmullo del Mediterráneo resonando como un eco de eternidad. Elena Morales, de 69 años, lideraba un festival comunitario en la plaza de Gabriel Miró, fusionando bordado, flamenco y gastronomía valenciana alicantina. Su taller de bordado, ahora un referente cultural, atraía a artesanos de toda España. Sus mantones, con diseños de naranjos, las fallas y bulerías, y las creaciones de sus alumnos, se exponían en galerías de Madrid, Barcelona y Valencia, narrando su historia de sacrificio y redención. El festival, concebido tras su ruptura con Antonio en 2020, reunió a cientos bajo farolillos de colores. La mesa rebosaba: paella valenciana humeante, fideuá con alioli, gazpacho fresco,
arroz a banda cremoso, ensalada valenciana con naranjas, buñuelos crujientes y una tarta de higos con miel de la Sierra de Aitana. Elena, vestida con un traje de lino blanco bordado con motivos de la Giralda y un mantón que Marcos le había regalado, supervisaba el evento con una sonrisa serena. Javier, de 42 años, presentó un mantón creado con Elena. Lucía ofreció pasteles de su cafetería, y Marcos, de 11 años, lideró un taller infantil de dibujo. Rosa, desde Alicante, mostró su nuevo proyecto de bordado comunitario. Los aplausos resonaron, pero el drama resurgió cuando un artículo en un diario valenciano, La venganza de Elena, una esposa divide a su familia por dinero, acusó a Elena de egoísmo por divorciarse de Antonio. Basado en rumores de El Carmen, Elena convocó a Javier, Lucía, Marcos y Rosa en su balcón, frente al mar, bajo las luces titilantes de Alicante. Este artículo dice que destruí nuestra familia por avaricia, dijo, sosteniendo el periódico con manos firmes. Javier, herido, respondió, mamá, no fue mi intención. Alguien en Ruzafa habló. Lucía, avergonzada, añadió, Elena, cometimos errores, pero no queremos que sufras más. Marcos, con madurez precoz, dijo, abuela, eres mi héroe. No escuches a nadie. Rosa, con calma, afirmó, Elena, tu legado es tu libertad, no tu pasado. Elena, conmovida por la unidad de su familia reconstruida, sintió un nudo en la garganta. El artículo, lleno de distorsiones, era un eco de las acusaciones de Javier en 2020, pero también una oportunidad para cerrar un capítulo. No quiero rencor, decidió Elena. Nuestra verdad es nuestra vida. Escribió una respuesta pública en un blog local, no destruí mi familia. Elegí vivir. Sacrificé 40 años por Antonio, pero él usó mi dinero para otra durante 30 años. Mi divorcio no fue venganza, sino dignidad. Hoy, somos una familia que crece desde el perdón. El artículo se viralizó, silenciando a los críticos y abriendo un debate sobre los derechos de las mujeres a reclamar su vida. El festival no solo fue un éxito, sino un punto de inflexión. Inspirada, Elena organizó talleres gratuitos para mujeres mayores en Alicante, enseñándoles bordado como herramienta de empoderamiento. Javier, movido por el ejemplo de su madre, donó ganancias de su tienda a una ONG que apoyaba a madres solteras, un gesto que conmovió a Elena. Mamá, quiero que estés orgullosa de mí, dijo Javier, con los ojos húmedos. Elena, tocando su hombro, respondió, ya lo estoy, pero sigue demostrándolo. Lucía creó un programa de repostería para niños huérfanos en su cafetería, nombrándolo El hilo de Elena, en honor a su suegra. Marcos, ahora un joven artista, pintó un mural en el taller de Elena, titulado Libertad, que mostraba una fallera rompiendo cadenas bajo un cielo estrellado. Rosa, desde Alicante, amplió su proyecto comunitario, invitando a Elena a bordar un mural en el barrio de Santa Cruz. El amor no se hereda, se teje con acción. Elena, al verlo, sintió un orgullo profundo, pero también una sombra de melancolía por los años perdidos con Javier. El drama alcanzó un nuevo clímax cuando, durante el festival, Carmen, la examante de Antonio, apareció en Alicante, exigiendo hablar con Elena. Quiero aclarar todo, dijo, con una elegancia que ocultaba su desesperación. Elena, con calma, la recibió en un café frente a la concatedral de San Nicolás. Elena, lo siento. Antonio y yo nunca quisimos hacerte daño. Fue una ayuda para mis hijos, no amor, explicó Carmen, su voz temblorosa. Elena, con una risa fría, respondió, ¿ayuda? 1 millón de euros, Carmen, mientras yo vivía en austeridad. Podías haber sido honesta, pero elegiste engañar. Carmen, palideciendo, confesó, Antonio está enfermo, Elena. Un infarto. No trabaja. Mis hijos y yo estamos en la ruina. Elena, impasible, replicó, no es mi responsabilidad. Construí mi vida sin él, y tú debiste hacer lo mismo. Carmen, con lágrimas, se fue, dejando a Elena con una mezcla de alivio y tristeza. La visita, dolorosa pero reveladora, fortaleció su resolución de vivir para sí misma. Una noche, Javier dijo, mamá, gracias por enseñarme a amar de verdad. Elena dejó un mantón bordado en su mesa, con una nota, sigue creciendo. En noviembre de 2024, Elena bailó sevillanas en la playa de San Juan al son de una guitarra callejera, sabiendo que su legado era la libertad de elegir su vida. Organizó un mural colectivo con Javier, Lucía, Marcos y Rosa, una alhambra rodeada de naranjos, simbolizando su unión.
Mientras las campanas de San Nicolás resonaban, Elena supo que su vida, completa por ella misma, era un mantón eterno. Tejido con amor, resiliencia y perdón selectivo. Su legado no era solo para su familia, sino para todas las mujeres que, como ella, aprendieron a renacer de las cenizas.